Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. De oficio carpintero como su padre terrenal, de corazón sencillo como su madre inmortal. En aquel tiempo, después de que Jesús leyó en la sinagoga un pasaje del libro de Isaías, dijo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios, y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo, sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una saliente del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de ahí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Algunos se decían que era Elías o Moisés, pero el que lo presentó es Jesús de Nazaret. Feliz domingo, hermanos. Domingo, día del Señor. Vamos todos a misa y reflexionemos lo que el Evangelio nos quiere decir el día de hoy. ¿Qué pasa por la cabeza de Lucas cuando nos cuenta el rechazo que Jesús sufrió en Nazaret? En otros evangelios, Jesús comienza con gran éxito y después se le van poniendo las cosas un tanto difíciles. Pero Lucas prefiere presentar al principio de la predicación de Jesús el rechazo violento de sus propios paisanos. ¿Y eso por qué? El conflicto entre Jesús y los de su pueblo parte del deseo de los milagros de la gente. Haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Pero Jesús acaba de manifestarse como el enviado de Dios, en quien reposa el Espíritu del Señor. El texto de Isaías que acaba de leer se cumple ante las narices de los que lo escuchan, pero a ellos no les interesa. Por su parte, Jesús se pone crítico y explica que Dios no escogió al pueblo de Israel para entretenerlo con milagritos, sino para manifestar a todos los pueblos su fuerza y su misericordia. La viuda de Sarepta, que Elías ayudó, y Naamán, a quien Eliseo curó, son 2 extranjeros que tuvieron experiencia salvadora del Dios de Israel. Los de Nazaret no comparten la visión amplia de Dios que Jesús experimenta. Para ellos, Jesús es simplemente el hijo de José. Están cerrados en su propio mundo pequeño y confortable, y por eso el anuncio del año de la gracia del Señor no les dice gran cosa. Lucas no nos cuenta estas cosas para criticar a los judíos, sino porque observa el mismo problema en su comunidad, en su iglesia y en nuestra iglesia. Estamos tan ocupados mirándonos confortablemente el ombligo, donde todas las cosas las vemos claras, todas las ideas encajan y todas las explicaciones funcionan, que nos perdemos las maravillas que Dios está haciendo fuera de las fronteras de su iglesia. Lo interesante es que Lucas nos cuenta todo esto como una buena nueva. Es decir, es bueno para nosotros saber que Jesús tuvo dificultades con los suyos. Es motivo de alegría para nosotros que seamos conscientes que también nuestro cristianismo vive el rechazo y las dificultades desde adentro. Es mensaje de salvación para nosotros.
confrontarnos con la actitud autosuficiente de los nazarenos, modernos, y optar con la ayuda de Dios para no ser como ellos. Comenzar el camino a la conversión nos llevará a vivir situaciones muy difíciles que inclusive podríamos llegar al repudio de los más cercanos. Pidamos al Señor que nos ayude a vencer el miedo de proclamar su palabra. Y recuerda, hermano, déjalo entrar. Él era carpintero y también